Okay, hello everybody. Big welcome to your English class. I hope you be okay for today. Let's going to begin for today class. Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a ver el proverbio, ¿verdad? Que estamos leyendo de el cual se extrae la palabra wisdom. Wisdom. Este es Proverbs 2:6. For the Lord gives wisdom from his mouth, come knowledge and understanding. Bien, vamos a leer una vez más. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Bueno, el día de hoy, para profundizar un poco más con esto, ¿verdad? Vamos a ir a examinar la palabra wisdom. Wisdom es el vocablo que significa sabiduría. Para examinarla, vamos a utilizar la página web, ¿verdad? Que se llama dictionary.com. Dictionary.com es un diccionario en línea en donde podemos encontrar lo que vendrían siendo definiciones. Es un diccionario de meanings and definitions. Significa que aquí no hay nada de español. Es lo que comúnmente se le dice un diccionario inglés-inglés. Significa que everything is in English. Todo está en inglés. Entonces, vamos a poner acá with, y como pueden ver, al comenzar a escribir nos da sugerencias, ¿verdad? Y luego comenzamos a escribir y nos aparecen ahí, ¿verdad? Pueden haber incluso relaciones a estas palabras, ¿verdad? Como por ejemplo, ahí vemos un vocablo que esto tiene que ver con una expresión idiomática que es un wisdom teeth o un wisdom tooth. Incluso nos habla wisdom of Solomon, la sabiduría de Salomón, wisdom of Jesus, la sabiduría de Jesús. Bueno, comienza a relacionarnos todo lo que tiene en relación a ese término. A nosotros nos interesa ver la definition en este caso. ¿Por qué vamos a ir a ver la definición? Porque en dictionary.com encontramos la escritura en los dos sistemas que hemos estado hablando que vamos a utilizar para pronunciar correctamente el inglés. En esta primera nos aparece, de hecho, este que estamos viendo acá, esta es la escritura del fonema, la escritura del sonido, según el phonetic respelling, que es uno de los sistemas. Entonces, de acuerdo al phonetic respelling, esta palabra tiene two syllables, tiene dos sílabas en inglés. Y aquí esta es fácil porque se parece mucho la separación como el español, porque la primera sería esta, esa es la primera sílaba, y la segunda sílaba es esta que está acá. Bien, esas son las dos sílabas. Entonces, a cada una le corresponde un sonido. Quiero que noten, ¿verdad? Que de acuerdo a este sonido, ¿verdad? La S, miren, la S suena como una Z. ¿Cuál es el sonido de la S? Bueno, el sonido de la S puede ser de dos maneras en el inglés. En el español, la S solo tiene un sonido, ¿verdad? Pero en el inglés tiene dos. La S puede sonar a S, como cuando decimos S, S, la letra S, S, S. Es como un soplido. Yo le digo que es como cuando se está desinflando una llanta, ¿vea? O un balón. Shh. Es parecido. S, S, muy suave. Y el otro sonido que la letra S puede tener es el sonido vibrante. El sonido vibrante es el sonido de la letra Z. Es más un Z, Z. Normalmente le decimos que es como la B, como el zumbido de una abeja. Entonces, vean que esta I que está acá se pronuncia como una I del español. Whiz, 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 whiz. Bien, se pronuncia igual. Y espérenme, que esto creo que no lo habilité. Lo voy a habilitar ahorita. Ahí está. La segunda parte, la letra B, la O y la M, estas tres letras, ¿verdad? Vean que no es como decir DOM. No es como DOM en español. Es un sonido más suave. Es un sonido más tirándole a una UH. ¿Cómo es el sonido de una UH? Es el sonido que vamos a estudiar, lo que se conoce como el sonido del schwa. El sonido schwa es un sonido característico del inglés, es único, mejor dicho, del inglés, y es un sonido que proviene de las cuerdas vocales. No se mueve la lengua, no se mueve la boca. La boca solo tiene que estar medio abierta
y usted tiene que hacer como un pujido. Tiene que hacer algo como uh, uh, sin mover la lengua, sin mover mucho los labios, solo uh, uh, uh. Yo le llamo a este sonido el sonido de un enfermo, el sonido de una persona enferma, de una persona en el hospital que ya no tiene fuerzas, que quizás quiere decir, ay, me duele, pero no tiene fuerzas. Y lo más que puede hacer es decir, uh, uh. Es el sonido schwa. Entonces, por eso esto suena suave. Esto suena suave, suena como dam, wisdom, wisdom. No suena fuerte, porque si lo hacemos sonar fuerte va a parecer más una O del español. Ahora, ese es en un sistema. En el otro sistema, que es el IPA o el International Phonetic Alphabet, el alfabeto fonético internacional, porque debemos tomar en cuenta que existe un alfabeto, el alfabeto tradicional, el ABC, que se parece en el English y en el Spanish, pero este es otro alfabeto. Se llama International Phonetic Alphabet o alfabeto fonético internacional. Es un alfabeto exclusivo para estudiar los sonidos de las palabras. Si le clicamos acá, entonces vamos a cambiar al IPA. La escritura del IPA es diferente y es donde comienzan a aparecer algunos símbolos que no son, digamos, muy comunes. Vea, pero repito, lo importante no es aprendernos los símbolos, lo importante es aprendernos los sonidos que esos símbolos nos representan. Entonces, acá, miren el cambio, miren esta I. Si ustedes notan, esta I está acá como una I mayúscula. Es porque de acuerdo al IPA, la I del inglés tiene un sonido muy corto. No es igual que el español, porque nosotros decimos I, pero la I que nosotros mencionamos es para pronunciar esta letra en inglés. Vea, es decir, cuando nosotros decimos I, como la del español, es esta letra para el inglés. Es el mismo sonido, pero es para una letra diferente, para una vocal diferente. Entonces, cuando esta suena parecido a una I del español, se escribe de esta manera, pero es un sonido muy corto. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros decimos es como sostenido. En cambio, esto es rápido, es como decir y. Es rápido. Y no es es rápido. Entonces, esta frase se dice rápido. Wisdom. Y aquí viene lo interesante, porque miren, para esta letra O aparece aquí el sonido del schwa. Usted dirá, hey, teacher, eso parece una E, pero como que está al revés. Correcto. Está de cabeza y volteada como en un espejo. Ese símbolo no es una E, se llama schwa. Y ya lo vamos a ver porque ahí está en el material, ¿verdad? Ayer ya no llegamos a esa parte, pero hoy sí lo vamos a ver. Entonces, wisdom. Es más, el diccionario nos dice que esto de acá es la sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica? Es el acento, es donde debemos de hablar más fuerte. Wis. Y esta es la sílaba weak. ¿Qué significa esto? Vamos a decir, bueno, esta en inglés se le dice que es una stress. Voy a poner otra letra más grande. Es una stress. Stress significa acento, con fuerza, stress. Y esta que está acá, ¿vea? Es una weak. Es una weak, que significa que es débil. Una con fuerza y otra débil. Entonces, para decir esta palabra, lo correcto es en la primera sílaba subir mi tono de voz y en la segunda bajarlo. De hecho, en todas las sílabas donde aparece el sonido schwa del inglés, se tiende a bajar. Entonces decimos wisdom. Cuando nosotros lo leemos como español, tratamos de decir esto como wisdom. Y ahí es donde se escucha feo,
porque estamos leyéndolo como si se tratara de una O del español, como decir domingo, y no es así. Es dam, dam, dam. Es más suave, porque es como una es el sonido que se debe de hacer. Bueno, además de eso, ¿verdad? Acá podemos escuchar. Si yo entro a dictionary.com y activo acá el botón de la bocinita, del speaker, Wisdom. Wisdom. escuchamos, Wisdom. claro, la fuerza de voz está en wisdom. Wisdom. ¿Qué significa? Sabiduría. Si quiero regresar al sistema anterior, en donde no aparecen estos símbolos extraños, digámosle, o que no estamos acostumbrados a ver, podemos hacerlo y lo vamos a ver de esta manera. El phonetic respelling, lo explicábamos ayer, es un sistema que trata de usar las mismas letras que ya están en el alfabeto tradicional para representarnos los sonidos. En cambio, el IPA o el International Phonetic Alphabet es un sistema que lo que usa es símbolos, principalmente símbolos griegos, ¿verdad? Del alfabeto griego para representar todos los sonidos. El IPA es un sistema que lo diseñaron ya hace bastante tiempo, no es nuevo. Quizás será primera vez que usted escucha hablar del IPA, algunos, ¿verdad? Ya lo conocerán, posiblemente no, pero si buscamos, por ejemplo, el IPA acá, de acuerdo a lo que Wikipedia, por ejemplo, nos puede decir, ¿verdad? De acuerdo a lo que se encuentra en Wikipedia, vamos a encontrar alguna información de lo que es el IPA, ¿verdad? De hecho, miren, aquí nos dice es el International Phonetic Alphabet. The International Phonetic Alphabet, IPA, is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin script. It was devised by the International Phonetic Association in the late 19th century as a standardized representation of the pitch sounds in written form. ¿Qué nos dice esto? El alfabeto fonético internacional es un sistema de representación o de notación fonética. ¿Qué es la fonética? La forma en la que se escriben lo que nosotros decimos, los sonidos que nosotros emitimos. Y claro, esto miren, no es nuevo. Esto esta asociación se comenzó a fundar, miren, en 1888, en 1888. Ahí se reunieron, como lo dice acá, ¿verdad? Un grupo de English, es decir, entre ingleses y franceses. Los ingleses y los franceses se reunieron a crear este sistema, ¿verdad? Que tenía el propósito como de categorizar o clasificar todos los sonidos que el ser humano puede emitir. De hecho, esta tabla que se ve acá, ¿verdad? Es la tabla actualizada porque esta se ha actualizado en varios años. Esta es la del 2020, esta es la del 2020, ¿verdad? En donde aparecen todos estos símbolos, ¿verdad? Que tratan de decirnos, bueno, estas son las consonantes, todas estas son las consonantes, todas las consonantes que existen en todos los idiomas. O sea, no es solo del inglés, no es solo del francés, sino que aquí están todas las consonantes de todos los idiomas. Aparte de eso, aquí están las vocales. Entonces, en esta zona de las vocales, este dibujo que ven acá trata de representar como nuestra boca. Vea, esta sería como la parte de abajo de la boca y esta como la parte de arriba, ¿verdad? Como el cielo de la boca. Y pues claro, nuestra lengua se mueve, ¿verdad? Se mueve en estas posiciones. Nuestra boca también se abre para ir generando estas posiciones y poder emitir estos sonidos. Y ahí es donde salen la mayoría de vocales. Si nosotros en el español decimos que son 5 vocales, hay muchas más vocales de acuerdo a los idiomas. No todas estas son del inglés. Hay algunas que son de otros idiomas. Incluso algunas consonantes de acá no pertenecen al inglés ni al español, pertenecen a otros idiomas. Porque por eso se llama alfabeto fonético internacional, porque lo que esto tiene es de todo el mundo. Lo han condensado y lo han actualizado, ¿verdad? Entonces, con eso cerraríamos hoy lo que hemos estado hablando y eso que no hemos ido a ver la definición, pero eso lo voy a dejar mejor para mañana. Bueno, vamos a pasar
ahorita a lo que sería el material, ¿verdad? Donde estamos viendo los sonidos vocales. El día de ayer, ¿verdad? Decíamos que tenemos una tabla, ¿verdad? Que nos ilustra los sonidos. Estábamos explicando esta tablita y cómo entenderla, ¿verdad? Saber qué significa cada una de las cosas que están ahí. Pero ya que hoy hablamos de eso, a partir de la palabra wisdom, ¿verdad? Que es del versicle de esta semana, vayamos a ver lo siguiente, miren, y es que estos de acá, los que están marcados en este blue color, son sonidos únicos del English. O sea, estos no existen en ningún otro idioma. Estos tres sonidos solo se generan para el inglés. No existen en el español, no existen en el francés, no existen en el alemán, en ningún idioma. Solamente son del English. Entonces, uno de ellos es un sonido que mezcla la A con la E, pero en un solo movimiento. Normalmente la A nosotros la hacemos con la mandíbula abierta. Decimos a. Y la E, pues debemos de cerrar un poco. E, E. Entonces, si tratamos de decir las dos en un solo tiempo, nos saldría algo como ae, ae, ae. Es decir, bajar y subir al mismo tiempo. Por eso ustedes ven acá que el símbolo, ¿verdad? Tiene como la A con la E juntitas, porque se unen. Ae, ae, ae. Es un sonido que no existe en el español. Y tenemos una palabra de ejemplo, que es para decir gato en inglés. Si yo digo cat, cat, el problema es que si lo digo así, solo estoy haciendo la A. Y suena parecido al inglés porque para sacar la T, mi boca se tiene que cerrar. La letra C de esta palabra realmente es más tirándole a una especie de K. Y la T la debemos de generar como t, t, t. Esas son las dos consonantes. Pero el sonido del medio, para sacarlo bien, debemos de decir cat, cat, cat. It's a cat. It's a cat. Es diferente. No es igual a decir cat. No es cat. No es cat. 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 Es de irnos acostumbrando a hacer los movimientos con nuestra boca para poder gesticular bien. En las palabras donde nos aparezca este símbolo que es para la letra A, cuando la letra A está en medio de dos consonantes, ¿verdad? Y no hay otra vocal, ahí usamos el sonido I. Ahí se usa el sonido I. Cat, cat. Bien, el otro sonido que es propio del inglés es el sonido O. O. Y se suele hacer en la letra O en la mayoría de casos, pero no solo ahí, se puede usar para otras cosas. El sonido O. La letra O para nosotros normalmente suena nada más a O, pero en el inglés se le agrega el O, O, O. Bien, entonces tenemos acá un ejemplo que es para referirnos al teléfono. Bien, se dice phone, phone. De hecho, esta palabra tiene algo interesante y es que la E que está aquí no suena. Y esa es otra cosa que vamos a ir viendo. Las letras E al final de una palabra en el inglés son mudas. Se tienen que escribir en el spelling, pero cuando usted las pronuncia, nunca se van a sonar. O sea, un error sería decir esto como phone, porque ahí lo que usted está haciendo es leerlo en español y está diciendo phone. Esto no suena a ne, suena nada más la N. Es decir, esto suena como esto que está acá, miren, como según el phonetic respelling suena como una F, la PH en el inglés suena como una F, luego esta O va a sonar a O y al final va a sonar la N. Entonces, por eso es que vamos a decir phone,
phone, phone. Ese es el sonido. Yeah. Phone, my phone, mi teléfono. Where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono celular? Ok, bien. Y el tercer sonido que pertenece exclusivo al inglés y es el más importante. Aquí está el nombre, miren, lo vamos a poner aquí arriba para que no se nos olvide cómo se llama esto, porque este sonido es el más importante de los sonidos de las vocales del inglés y se le conoce con el nombre de schwa. Schwa. Así se le llama a este sonido, schwa. Y su representación es a través de este símbolo. Parece una letra E al revés, pero no es una letra E. Debemos de estar conscientes que este sonido tiene su propia forma y se le dice schwa. ¿Y a qué suena un schwa? Bueno, el schwa suena a El schwa, si quisiéramos ver el sonido, si quisiéramos en alguna manera representar el sonido, es como una U con una H. Algunos dirán, pero yo le escucho más como una A. Bueno, tiene algo de razón. De repente lo vamos a ver en otras palabras y usted me va a decir, mire, para mí suena más como una I. Vean, y le voy a decir, mire, tiene razón. Después lo vamos a ver en otras palabras y usted va a decir, pero ese schwa a mí me suena como una E. Y le voy a decir, mire, tiene razón. Y de repente lo vamos a ver en otras palabras, como en la que vimos hoy de wisdom. Y usted va a decir, pero a mí me suena más como una O suave, como una O así que no es muy fuerte. Y le voy a decir, mire, tiene razón. Porque ocurre que el schwa es como un comodín de los sonidos. ¿Qué significa ser un comodín? Ahí nos dice el material, es una reducción vocálica. Significa que al igual que las contracciones que a veces se suelen utilizar en el idioma inglés, el schwa tiene una función importante y es recortar sonidos o hacer los sonidos más débiles. A eso se refiere el material con una reducción vocálica. Entonces, cuando comienza a aparecer en algunas palabras, a veces se nos asemeja a cualquiera de las 5 vocales. En su mayoría la vamos a ver más parecida a una A, pero no es como A, porque el sonido A debemos de abrir la mandíbula. Es como cuando usted va donde el médico y el doctor viene y le dice, hey, please, open your mouth. Big, open big your mouth. Abra bien su boca, vea, grande. Entonces, ¿qué hace usted? Pero el schwa no es así. El schwa es uh. Es un sonido que no debemos de hacer mayor esfuerzo para hacerlo. Viene de las vocal cords, viene de las cuerdas vocales, pero la lengua no se mueve, la boca no se mueve, simplemente es Y miren, aquí nos aparece en la pronunciación del número 7. Si nosotros el número 7 lo leemos como en español, vamos a decirlo como seven. Yeah. Y es como darle fuerza, ¿verdad? A las dos. Seven. No, no es así. Porque acá la primera sí suena a una E, pero la segunda suena a un schwa. Entonces, eso se debe pronunciar como seven. Es más suave. Seven. Number seven. Es suave. Entonces, el schwa siempre aparece en vocales, en sílabas donde no hay fuerza de voz, donde las cosas se dicen muy suavemente, ¿verdad? Como diría el cantante aquel Elvis Crespo, ¿verdad? Ese es el schwa, es un sonido suave y lo vamos a estudiar en el inglés porque es el sonido de las 5 vocales. El sonido más importante no es ninguna de las 5. El sonido más importante en el inglés es el schwa y el schwa no es ninguna de las 5 vocales. Quizás esto nos resulte extraño, ¿verdad? De decir, bueno, y yo conocía que eran la A, I, la E,
I para la I, la U para la U y O para la O. Es lo que normalmente sabemos. Y si vamos a el alfabeto normal, así nos las enseñan, con esos 5 sonidos. Pero que se nos venga a decir, mire, hay otro sonido de vocal, pero no es ninguna de las 5 vocales, resulta algo extraño, algo raro. Pero debemos de comprender que en el inglés es de lo más normal. Las personas que nacen como nativo hablantes, desde el principio se acostumbran a saber que eso existe y que es un sonido que se usa muy frecuentemente. Aparecen muchas palabras. Bien, entonces, estos de acá hay que ponerle atención porque aquí nos dice vocales inexistentes en español, pero es más que eso. Son vocales que solo existen en el inglés y no existen en ningún otro idioma. Entonces, a estas son a las que hay que ponerle especial interés porque como no conocemos los sonidos, ¿verdad? Podemos confundirnos al decir las cosas. Bien, pero hay más. Teníamos en todas las yellow, todo este bloque, todo el bloque de yellow, todas estas que están acá, son las llamadas vocales simples. Las vocales simples se suelen dividir en vocales cortas, ¿verdad? Normalmente son vocales llamadas vocales cortas. Se le dice vocal corta porque comparadas con estas de acá, ¿verdad? Comparadas con estas de acá, con las anaranjadas, la forma el tiempo, digamos, en el cual sostenemos el sonido es muy corto. En cambio, las otras, el tiempo en el que se sostiene el sonido es más largo. Por ejemplo, aquí tenemos los sonidos, ya habíamos dicho, para clock. Clock. Es como una especie de A, pero no es A, no, es clock. Clock. Tenemos esta que es parecida al sonido de una I. Three, 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 three. Pero este es un poquito más prolongado. A diferencia de este, miren. Fish, fish, fish. Para un pez, fish. Este sonido es el mismo que se encuentra en la palabra wisdom. Es un sonido corto, muy corto. En cambio, este es un sonido que se prolonga un poquito más, ¿verdad? Luego tenemos este que lo explicaba ayer, ¿verdad? Es el sonido up, pero a veces este incluso se representa por un símbolo así, ¿verdad? Como una casita, ¿verdad? Que se llama circunflejo. Up, up, up. Es una mezcla de A con U realmente. No solo es la A. Es como intentar decir la U iniciando con el sonido de una A. Up, up. Está esta, ¿verdad? Que es un sonido, digamos, para las dobles O, ¿verdad? Que suena combinada con una L, ¿verdad? Como talk, talk, talk. Pero este es un caso especial, cuando este sonido casi siempre aparece cuando la A está a la par de una L. Suena más como una O, ¿vea? Suena más como una O. Por ejemplo, si ponemos el verbo caminar, ¿vea? Es esa combinación, A con L. Entonces decimos walk, walk. Como que la L no sonara, pero es por esa mezcla entre A y L. Vea, cuando la A y L se encuentra en esa posición en las palabras en el inglés, suena más a una especie como de walk, talk. Es el sonido que le corresponde a ese. Ese es un caso especial, porque allí la L, la consonante L, le da ese sonido a la O, a la A como de O. Igual como decimos cuando decimos todo, ¿ya? Todo. All, no es al, no es al, no es walk, es walk, all, para decir todo. ¿Ya? Y talk. Entonces, son cosas que debemos de ir viendo poco a poco. Tenemos el sonido de U. Ese es uno de los sonidos de la vocal U, ¿vea? Que en este caso no aparece en la vocal U, sino que aparece en una combinación de la O con la E. ¿Vea? Es decir, no, eso no suena a OE, no es shoe, no. Es
Shu, Ese es el sonido que debemos de hacer para esa combinación. La O con la E suena a shu, para decir un zapato. Esta es otro sonido para la vocal U. Miren, aquí estaríamos hablando, ¿verdad? De diferentes sonidos, ¿verdad? Diferentes sonidos. No piensen que esto es una A, no piensen que esto es una I, no piensen que esto es una A, no piensen que esto es una O, no piensen que esto es una I. Es el sonido que debemos de generar. Es el sonido que debemos de generar. Entonces, acá tenemos otro sonido que aparece, por ejemplo, para decir un toro en inglés, decimos bull, 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 que no es este mismo sonido, porque este es como como las vacas. Si piensan en las vacas y le agregan la M, las vacas hacen mu, mu. Este es el sonido y este es un sonido de una U, pero es más corto. Bull, bull, bull. No es bull, no, es bull, bull, muy corto. Este es el sonido para la letra E. O sea, este es igual que en el español es igual. Aquí no aparece, miren, la palabra no tiene la E, sino que tiene la combinación de una E con una A. Esto no va a sonar nunca. Never forever in this life you are going to say like bread. No, no es ea, es bread, para referirse al pan. Se dice bread, 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 como que fuera una E. Vea, este es un diptongo que su sonido es bread, bread. Tenemos esta que, bueno, estas ya serían del otro bloque, ¿verdad? Vamos a ver las anaranjaditas en el tiempo que nos quedan. Estas que están acá en orange color, las anaranjadas, son diptongos. Son diptongos, pero quiero que distingamos. Hay diptongos en el spelling y hay diptongos en la fonética o en la pronunciación. Por ejemplo, un diptongo de spelling es este, porque se escriben dos vocales, pero solo suena una vocal. Otro diptongo en spelling sería este de acá, el EA. Vea, pero solo se escribe, pero solo se pronuncia una vocal. Entonces, ahí es donde vamos a decir de que los diptongos, de acuerdo al inglés, son los sonidos y no lo que se escribe. Son los sonidos y no lo que se escribe. Entonces, por ejemplo, en un diptongo del inglés es el sonido au, o sea, literalmente una A con una U. Au, au. ¿En dónde aparece ese sonido? Suele aparecer en lo que vendría siendo en la O con la W, pero no en todas. No en todas las OW. Es en algunos casos. Para decir una corona, se utiliza el sonido AO y eso suena a crowning, crowning. O sea, no suena a lo que sería crown. No es crown, es crown, crown. Esto es igual que el color, ¿verdad? El color café, el café en inglés se escribe así, pero se pronuncia con el AO. Se pronuncia como brown, así, brown, en donde miren, esta O se convierte, la O con la W, mejor dicho, se convierte en un sonido au, 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 brown, brown. El postre, los famosos brownies, también vienen de acá, porque es el mismo vocablo, brown, brownie, brown, brownie, crown. Todas estas son palabras que se escriben con lo que sería una OW, pero el sonido de esa OW es AU, AU. Y luego vamos a otro diptongo, que es el sonido A, que de hecho el sonido A le pertenece a la vocal A. Es el sonido largo, es el sonido largo para la vocal A. Vean, entonces tenemos acá, por ejemplo, la palabra face, que es para referirse a un rostro o la cara. Nótese, mire que la E no suena, no es fácil, es face. Y esta C
suena a una especie de S. La C en el inglés no tiene un sonido propio. La C en el inglés recurre a dos sonidos. A veces al sonido de la S y a veces al sonido de la K. Por lo general, el sonido de la K, el K, está al principio. Por ejemplo, miren esta, la de clock. La C está al principio. Y miren esta, crown. La C está al principio. Siempre que la C está al principio de una palabra, suena como una K. Y cuando está al final, va a sonar como una S. Como una S. Estas es no suenan y a esta le debemos de hacer un sonido como A. Face. Como el Facebook. Facebook. No sé si han visto que algunos por bromear, ¿verdad? Escriben algo así, ¿verdad? Cuando dicen, hey, voy a ir al Facebook. Así. Y uno dice, eso está mal escrito. Bueno, estaría mal escrito a nivel ortográfico, pero a nivel de los sonidos, yo les diría, miren, es que esos son los sonidos. Vean, es la palabra escrita es así, la primera parte, y la segunda es así. Pero donde hay dos letras O, ¿verdad? Donde hay dos letras O, suena a una especie de U en el inglés. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros decimos esta palabra, que es para decir bueno, ¿vea? El sonido es algo así, es como una U, good. Por eso aquí, Facebook, Facebook. Eso está bien, pero es la escritura de lo que escuchamos, no es el spelling. No es el spelling. El spelling en la ortografía es esto, la correcta escritura. Pero esta es tal y como se escucha. De hecho, hay muchas cosas en el español que se generan a partir de los sonidos del inglés. Que les ponen nombres a partir de los sonidos del inglés. Pero eso lo vamos a hablar en otra clase. Bueno, nos queda pendiente explicar un par de diptongos más y explicar los casos especiales cuando las vocales se acompañan de las letras R, ¿verdad? Porque es un caso especial ese también. Okay, time is over for today. We are going to say goodbye, but remember, tomorrow we have another class. Take care. Bye-bye, and God bless you. Bye-bye, teacher. Bye, everybody. Thank you so much. Bye. Bye. Have a good one. Take care.